El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega en esta noche de miércoles, es 3 de mayo del año 2017. Un abrazo muy grande, aquí está Roberto Blanco, yo Dani Tres Palacios, el Tripas, y nuestro invitado en la noche de hoy es el Monseñor Andrés Tirado. Ya saben, cada día en el cartel tienen que estar pendientes porque en la semana usted se puede encontrar que diga, hoy ¿quién fue? Daza, el astrólogo, miércoles, hoy fue el de los duendes, como ayer que vino Horus a hablar de todos los elementales, de los duendes. En cualquier momento aparece Xavier, que habla de los muertos, brujería. En cualquier momento Robles de sus investigaciones, de sus conspiraciones. Y también el Monseñor, como que ese es el grupito de amigos del cartel, cada uno con su campo. Entonces de pronto usted dice, no, a mí no me gusta mucho lo de la religión, lo del padre, bueno, pero me gustan los duendes, tiene que estar pendiente. Y así, cada uno con su tema. Pero es importante que escuche cada tema. Yo no lo invito a que crean lo que se dice acá, sino que prestemos atención a ver qué se dice acá. Y usted después diga, están locos, o investigo, es invitado, ¿qué fue lo que dijo? Venga, yo no creo en eso. En lo paranormal nadie tiene la verdad, nadie. La verdad es la que usted quiera tener, por eso lo invito a que escuche. Ayer hablábamos de los duendes. ¿Quién ha comprobado que los duendes existen? Nadie. Pero tampoco hay que decirle loco al que dice que ve duendes, porque usted no ha comprobado que tampoco que no existan. Entonces esos temas son apasionantes. Entonces bienvenidos con mucho respeto, mucha seriedad. El cartel paranormal esta noche. Les repito, con el Monseñor Andrés Tirado, que ha venido haciendo unos programas muy buenos cada semana. Hace 8 días fue buenísimo que educarnos, ¿no?, en el tema de las vírgenes, o de la virgen mejor, porque si uno dice las vírgenes está hasta como mal dicho, porque hace 8 días aprendimos que solo es una virgen. De pronto pensábamos, y muchos tuiteros cayeron, también decían, oiga, yo pensé que cada virgen era diferente, cuando uno, no, que la Virgen de Fátima, no, que la Virgen de Guadalupe, no, que la Virgen del Carmen. Es la misma Virgen, es la misma Virgen María. Lo que pasa es que en cada lugar, en cada acontecimiento, como decía el padre Ochoa, la visten o la disfrazan diferente, y de acuerdo a la ciudad en que esté. Entonces usted puede ver una virgen más morenita que otra, una virgen con los ojos más rasgaditos que en otra, pero es la misma virgen. Sí, la madre de Jesús. Y hace 8 días hablamos de la Virgen de Fátima, pero es la Virgen de María cuando se apareció en Fátima. Un 13 de mayo, por eso ahorita el 13 de mayo, también el famosísimo día de la Virgen de Fátima, y se llena ya el padre, y se va muchísima gente. Y nos contaba el padre de algunas profecías de la Virgen de Fátima hace 8 días. Pero al parecer, cada virgen, o algunas de estas vírgenes, que es la misma, trae sus profecías, siendo la misma Virgen María. Entonces, si uno habla de las profecías de la Virgen María, yo creo que para hacerlo en orden debe decir, no, pues sí es la misma Virgen, pero mire lo que dijo la Virgen de Fátima, mire las profecías de la Virgen de Guadalupe, bueno, en fin. Entonces, eso fue muy interesante, ya ha venido siendo muy interesante, y por eso hoy el Monseñor Andrés nos va a hablar de unas nuevas profecías, de una nueva Virgen. Entonces sean bienvenidos. Cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan hacia el Padre sobre este tema, sobre lo de la Virgen, lo puede hacer con el numeral Casinfieles y Profecías. Repito, cada quien saca su conclusión. No es que si el Padre va a decir una profecía, usted mañana empaque y salga corriendo y dígame, eso dijeron que se iba a acabar esto. Cada quien saque su propia conclusión. Antes de saludar al Padre, quiero invitarlos a que vayan a mi Instagram, a Dani Tres Palacios de J. Dani Tres Palacios de J, vayan a mi Instagram y miren el último video que les subí. El último video que les subí, si pueden ir, para que más que lo vean, escuchen lo que dice el video. Y es algo que se aproxima para ustedes, para que hagan parte de esto en el cartel paranormal. Para los que no tienen Instagram y no saben de qué les estoy hablando, quiero que oigan esto. ¿Te gustan las historias de miedo? ¿Te gustaría ser parte de una? Prepárate, porque muy pronto tú podrás ser parte del primer libro
escrito por amigos del Cartel Paranormal de la Mega. Usted que está viendo el Cartel Paranormal y como dice la promoción, si a usted le gusta esto, esté pendiente. Si le gusta escribir, si le gustaría ser parte de un libro del Cartel Paranormal de la Mega, puede ser usted el que esté ahí, involucrado en esa historia que contaremos entre muchos amigos del Cartel Paranormal de la Mega, pendientes. Bueno, entonces, momento de arrancar esta noche. Después de ese titular que quería darles. Bueno, había anunciado otro titular, pero voy a saludar primero al monseñor. Ya les cuento algo que sucedió hoy. Sí, trágico, relacionado a la ballena azul. Padre, ¿cómo me le va? Bienvenido otra noche más. ¿Cómo le ha ido? Un saludo muy especial a todos, Dani, Robert, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Qué bueno estar acá de nuevo acompañándolos en esta noche. Felicitaciones por ese proyecto de que todo el mundo escribe y todo el mundo participe. Esas son experiencias que quedan marcadas, y un libro es algo maravilloso y que va a llenar de... Algunos les va a gustar, otros no, pero esa es la idea, ese es el ejercicio para que todo el mundo interactúe y haga parte de esta familia de la Mega. Les estaremos dando, exacto, más información con el pasar de los días. Por ahora les digo eso, prepárense si quieren ser parte de un libro con una historia paranormal del Cartel Paranormal. Veía yo las noticias hoy, monseñor, en estos días se ha hablado de eso de la ballena azul, no sé si lo ha oído usted en noticias y todo, de esto de los famosos 50 retos, que los jóvenes, y más en edades como de los 12, 13 años, buscan y logran encontrar la manera de ingresar a un WhatsApp donde unos, llamémoslos unos administradores de esa conversación, por no decirle unas ratas o unos ampones, están detrás y empiezan a jugar con estos niños, a ponerles 50 retos durante 50 días. Para resumirlo a ustedes, estos retos pueden ser diferentes, pero lo que llega al final es la muerte la muerte del que está participando, el matarse. Yo hoy veía en las noticias cómo al sur de Bogotá, 2 jóvenes nuevamente muertos, al parecer por el juego de la ballena azul, porque dicen las fuentes que al parecer tenían marcas en su cuerpo. Y dos niños subieron a un piso, si no estoy mal, al piso número 13 de un edificio y se lanzaron. Hágame el favor. Entonces uno dice, miércoles. O sea, la conclusión de esto, y lo decíamos la vez pasada, mire, los niños, y más a esas edades, no sé, de 12, 13, 10 añitos, 11 añitos, se ponen a jugar esto, que creen que es un juego. Son muy vulnerables a que alguien que está, por ejemplo, al otro lado de ese chat, de esa persona, que uno diría es como de pronto un psicólogo, obviamente este ampón que quiere causar muertes en el mundo, pero tiene que ser una persona que juega con la cabeza de ellos y sabe guiarlos y llevarlos, creo, ganándose la confianza de ellos y prometiéndoles, mejor dicho, que después de la muerte van a ir al paraíso, qué sé yo, y logran con el pasar de los días que en el día 50 se lancen desde una altura y ya se suiciden, como lo hace la ballena azul. Por eso el nombre del juego. Hay ballenas que llegan a la playa y ahí se quedan ahí, y entonces dicen que se suicidan. Por eso el nombre. Otros dicen, bueno, ya cogieron al dueño de esto, el que creó esto en Rusia y no sé qué, pero ¿sabemos realmente si es el que es el dueño de la organización? O de pronto lo cogieron, pero ¿cuántos no hay haciendo esto? Y siguiendo como con ese legado de decir, bueno, no, cogieron al duro allá en Rusia, pero nosotros seguimos haciendo esto y seguimos reclutando menores a través de las redes y que nos sigan obedeciendo y matándose. ¿Que detrás de esto qué hay? Bueno, alguien acá, y las noticias han dado muchas vueltas hoy porque también ya descartan eso de la ballena azul, pero vuelvo y hago el mensaje, sea que estas muertes de estos niños haya sido por eso o haya sido por otro incidente. Mire, lo que quiero decirles con este mensaje es que estén muy pendientes de los chiquitines,
pendientes, que si se cayeron por desde un balcón, pues hombre, es descuido. Usted tener 2 chiquitos jugando en un balcón a 13 pisos de altura, pues eso es un descuido de los adultos. Si fue por el juego de la ballena azul, pues es un descuido no saber en qué están usando la tecnología nuestros hijos o nuestros hermanitos. Haya sido el motivo que haya sido que la policía dice, no, ya no fue por ese juego, sino por otra razón. Hombre, pero bueno, ese juego, así digan que cogieron al duro y todo, sigue rondando por ahí. En Rusia, aquí me dice Andrés Morante, ya van como más de 100 muertos. Entonces, estén moscas de los peladitos, de verdad. Lo que sucedió en el sur de Bogotá, que ya las autoridades dicen acá, alguien manda noticia. Leía yo la noticia hoy temprano y decía, no, que marcas en el cuerpo, que era por la ballena azul. Ahorita se dice que no es por eso. Pero bueno, haya sido ese caso o otros casos que hemos tenido en nuestro país por esto de los retos, síganle prestando atención a sus hijos. No es que, no, ya cogieron al duro eso en Rusia. No, ya, chino, venga, tome otra vez su tablet y vaya, enciérrese en el cuarto. Siempre después de un juego de esos viene otro. Créame que hay muchas personas detrás de las redes felices haciendo eso, diciendo, y cada vez, claro, como se divulga la noticia, hay unos que dicen, oiga, qué bueno eso, la ballena azul me va a inventar uno, porque yo también quiero hacer eso, quiero empezar a retar gente a que se maten y lo voy a lograr. Entonces, pilas con eso, por favor. Ese juego de la ballena, o si ya no es el de la ballena, alguien decía, ya viene uno que se llama por allá la luz del hada, o convertirse en un hada, hágame el favor. Cosas como esas, entonces pilas. Muy pendientes de los chiquitines, el mensaje. Si la autoridad ya dijeron que eso no fue por eso, bueno. Pero estoy seguro que en este momento alguno chiquitín está jugando a la ballena azul. Y puede ser su hijo, o puede ser su hermanito, pensando usted que ya de favor mira su habitación, que está roncando, y mentiras que está bajo las cobijas con ese celular ahí chateando quién sabe con quién, y quién haciendo esto. Entonces, para que estén pendientes. Lo de la ballena azul. Entonces, bueno, si lo doy no fue por la ballena azul, pero bueno, pilas, porque aquí ya se han registrado casos en Colombia, en el mundo. Entonces, el mensajito para iniciar eso, estén pendientes de los chiquitines, por favor, de lo que hacen, y hoy más en día con la tecnología, ¿no? Así como en la época de uno, que la mamá se fijaba quién eran los amigos del barrio, y decir, no ande con ese mijo que es el drogo, no ande con ese que es el peleón, no ande con ese que es el vago. Así como eran papás que no, eso salga y juegue al parque y creían que uno iba a jugar fútbol, y mentiras que uno estaba allá bajo el rodadero, quién sabe haciendo qué. Entonces, estas mosquitas, por favor. Experiencia propia, ¿no? No, padre, yo aquí no cuento mis experiencias propias. Pero sí, Mundo, pero uno en su niñez sí veía eso. A mí me tocó la niñez de no tecnología, pero estaban los dañados del barrio, estaba el que tenía fama de vago, el drogo, la chinanesia, y los papás sabían, los papás decían, ¿con quién va a salir? No, mamá, voy con Roberto. Entonces, ese muchacho a mí no me gusta, o no, salga con él, bacano. Me llaman cuando estén en la casa o algo. Pero hoy en día muchos adultos creen que dejar a un niño calladito y que se comporte juicioso es darle un celular. Tome, una tablet. Ay, como mi hijo ya ni llora, ni hace bulla, se acuesta tempranísimo. Imagínense, antes veía televisión hasta las 12. Hoy a las 7 se encierra en el cuarto. Qué belleza de niño. Y vaya a ver qué está haciendo con un aparatico. Sí, es muy triste ver. Hay una cuestión de profundidad en eso. Bueno, hay muchas clases de juegos, no solo ese. No, eso la otra vez hacíamos un programa sobre eso, hay una cantidad. Estos son los que se dan a conocer. Sí, que se saben. Pero vaya usted a saber en cuál están jugando ahorita bajo cuerda algunos pelados que dicen, no vayan a hablar mucho esto que se empieza y nos friega en el juego. Se nos daña el juego. Lo que pasa es que viene algo de profundidad que es la mente ahorita de los niños y de los jóvenes, cómo es tan vulnerable y cómo es tan efímera de querer entrar a un grupo social, tener reconocimiento, querer ser aceptados y no les importa nada lo que suceda. Y la irresponsabilidad de nosotros los padres, lo que pasa, y hay muchos padres que yo atiendo y casos de niños y de jóvenes de muchos temas, y muchos, yo puedo decirle que el 99.9% de los problemas que se han generado en muchas áreas es por acceso a internet irresponsable o a un celular. Claro, no, yo no puedo dejar a mi hijo que tenga esa flecha, que tenga ese de baja gama, entonces démosle esto y démosle lo otro, y no pasa nada, y pasan muchas cosas. Lo que pasa es que estos chinos van más adelante que nosotros, pero aún así que vayan más adelante de nosotros son muy propensos a toda esta cuestión de manipulación y la droga y muchos temas que hace 20, 30 años no estaban tan populares, digámoslo así, o no eran tan recurrentes como ahora, y tenemos que estar muy pilas porque es que
la cuestión de la brujería, el satanismo, la cuestión de la definirse sexualmente, la cuestión de la droga, la cuestión del suicidio. Es una moda que está ahorita llegando a muchos lugares y a muchos sectores, y los jóvenes lo absorben y quieren estar en ese grupo. Entonces ese es el fondo realmente de cualquier tipo de juegos o de retos, o como lo quieran llamar, es porque falta mucho Dios, falta mucho amor, falta mucha presencia de los padres. A veces los padres creen que porque le dan X o Y circunstancias, o porque trabajan y esto y lo otro, entonces a veces se pierde mucho la comunicación, se pierde la confianza, y ahorita hay cualquier cantidad de ofertas para que cualquier niño, cualquier joven, muchacha, adulto pueda entrar en muchas cosas que uno cada día va viendo y se va sorprendiendo, porque yo también nací sin nada de tecnología, no había ni teléfono en la casa. Sí. Sí, los que tenían un teléfono era súper. ¿Dónde nos vemos? No, tal lado. Llegó bien, si no llegó también. A tal hora, sí, se reunía el parche ahí del... Sí. Sí, era una cuestión, pero ya los tiempos han cambiado y es una cosa muy complicada. Es más, yo comento una experiencia personal. Yo soy fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nosotros es opcional el celibato. En la congregación de nosotros se puede casar, es opcional, así como hace 1000 años los sacerdotes, obispos, papas eran casados, hasta el año 1000 que el Papa Elebrando decidió que fuera célibe, soltero, porque económicamente pues representaba un dinero más para la iglesia y para muchas otras cosas. De pronto en algún programa hablamos de ese tema. El hecho es que eso es opcional. Yo estoy casado, yo tengo mi esposa, yo tengo una hija de 12 años, y dándole gusto a mi hija de darle un celular, porque no se puede quedar atrás de las demás compañeritas, porque es que está yendo está en el colegio y tales y lo otro, y que esto y lo demás. Ya 2 veces, y a mí me tocó decomisárselo y desaparecérselo, porque ya había 2 intentos en Facebook de 2 personajes, 2 tipos mayores, y empezándole a proponer cosas y que se vieran y dónde viven y sus papás qué hacen, y ella, como una tonta, perdónenme la expresión, empezaba como a confiar, y esto y lo otro y no sé qué, y entonces eso es peligroso. Es más, yo manejo un caso, de pronto algunos no voy a nombrar nombres, pero algunos habrán conocido. Fue en el barrio Quinta Paredes, donde una muchacha que estaba estudiando arquitectura se hizo amiga de dos personajes de Facebook que no los conocía. Los invitó un día, le pareció genial invitarlos, y ellos le robaron y la asfixiaron, la mataron. Yo tuve que ir porque el espíritu de ella se estaba manifestando, y también por un daño espiritual a la familia y un poco de cosas. Bueno, ya de pronto algunos saben esta historia en qué terminó, pero estas cosas suceden, es real. Sí, hay gente que dice, no, yo conocí el amor de mi vida en internet y esto y lo otro, pero hay otros que han encontrado estafas, han encontrado engaños, han encontrado una serie de cosas muy macabras. Entonces para los grandes y para los niños y para los padres, nosotros los padres debemos de tener en cuenta de que este mundo está muy corrompido, y como dice la Virgen y todas las profecías, se vienen y estamos en tiempos muy fuertes y muy peligrosos. Entonces, si no cuidamos a nuestra niñez, a nuestros seres queridos, pues estamos en una cuestión complicada. El internet es una gran herramienta que ayuda muchísimo, pero también si no se sabe guiar, manejar, tomarlo con responsabilidad, usted puede entrar en cosas que en realidad piensan que son muy sanas, pero a la hora de la verdad no lo son. Entonces ese es un buen punto, y me alegra que Daniel toque ese punto. Así ya lo hayan hablado, pero es que lo que pasa es que nosotros escuchamos una noticia y después no ha pasado nada. Eso sigamos igual. Ay, mijito, tenga cuidado y ya, mire, es que hay una tal ballena azul por ahí, pilas, no sé qué, que no, se lo va a comer. Ya cogieron a los duros, entonces ya se acabó eso. Se acabó. Miren, se terminó. Las redes están llenos todo el tiempo, la gente cree, hay mujeres que dicen, no, conocí al príncipe azul, vieran, mono azul, perfecto, me va a mandar pasajes para ir a Estados Unidos, no, que me va a mantener, me tiene un trabajo allá, y se va la niña feliz a su príncipe azul, que le mandó fotos del carro, la casa, y nunca vuelven a saber de ella. Eso es cierto. Y después, yo pensé que eso de las tratas de blancas, o droga, o qué sé yo. Yo les contaba un caso aquí, una vez muy cercano también, una niña conoció a un hombre en Facebook,
y el tipo el príncipe azul, y se mostró por cámara y todo, y no sé qué. Y así duraron meses hablando, o sea, póngale 2 meses, se ganó la confianza de ella, vino y la visitó. Entonces uno dice, bueno, la vieja feliz, vino, visitó, se cuadró con el padre, y imagínese padre, y el hombre se volvió para Estados Unidos y le dijo, mi amor, te invito ahorita en un mes a que vengas. Le compró tiquetes, la vieja feliz porque el tipo con plata, y unos días antes de ella viajar le dice, hazme un favor, mi amor, pásate por la casa de mi hermano. Él le presentó un hombre cuando vino, que era como el hermano, le lo presentó como el hermano. Y me traes una maleta que él te va a mandar. Claro, la vieja enamorada ya lo había conocido y todo. Y la maleta llena de droga. Y vaya usted a la policía, ay, es que a mí me hicieron un hombre, yo fui a recoger una maleta, y cuando fueron a ver, qué hombres ni qué nada, sí, todos no perdidos nada. Así ha pasado en muchos casos. Entonces pilas con quién se meten, eso en las redes, de eso tan bueno no dan tanto, y tanto a hombres les pasa con mujeres. No, conocí a la modelo, vieran, no, ya se me mostró en video y todo, y termina usted quién sabe qué. Entonces mucho cuidado. Ya uno grande, pues hombre, ya uno, yo veré si yo mañana le digo al padre, conocí a una mujer hermosísima en Rusia, me pidió que le llevara una maleta, y el padre, una ucraniana. Ese Daniel sí es mucho pendejo y lo arrestaron por bola. Pero estamos hablando de los niños, claro, que 12, 13 añitos que están entrando en este mundo de las redes, y cualquier persona le puede escribir, hola, soy Justin Bieber, y él dice, oh, estoy chateando con Justin Bieber, y puede caer ahí. Entonces, pendientes de todo esto que hay detrás de las redes. Entonces, usted que me está viendo que es mayor de edad y tiene un hermanito, préstele atención, no crea que su hermanito, ay, tan chévere, mi hermanito ya no va a cantaleta, ya no friega, ya no juega, sino se encierra en su habitación desde las 6 de la tarde. Entonces, chévere ese mensajito, y ya vamos a venir con el Monseñor Andrés Tirado para entrar con las profecías. De la Salet. ¿De quién? De la Virgen de la Salet. ¿De la Salet? La Salet, Francia. La Salet. ¿Ha oído usted de la Virgen La Salet? Busque fotos y empiece a enviármelas a través de las redes sociales. El cartel de la Mega presenta La Morgue. Gran estreno 4 de mayo, solo en cines. Ya les voy a hablar de La Morgue. Pendientes. ¿Te gustan las historias de miedo? ¿Te gustaría ser parte de una? Prepárate, porque muy pronto tú podrás ser parte del primer libro, escrito por amigos del cartel paranormal de La Mega. Pendientes de eso. Por ahora, los que quieren saber más sobre la película La Morgue, todos los cuerpos ocultan algo, pero este cadáver esconde un aterrador secreto. Trata de salir con vida de él. La Morgue la estrenan mañana. No se la pueden perder. ¿Para qué es eso? Asegurarnos que está muerto. Todos los cuerpos ocultan algo, pero este cadáver esconde un aterrador secreto. Nadie puede ver lo que hemos visto. Este es el sonido del terror. Trata de salir con vida de La Morgue. Gran estreno 4 de mayo, solo en cines. Las puertas del más allá se abren en el cartel paranormal de La Mega. Me dice Miguel Villanueva, hombre, yo conocí a mi esposa por redes sociales y llevamos 10 años casados, claro. Hay casos también que el internet se ha prestado para eso y formar hogares y todo. Que son muy exitosos. Pero si yo me atrevo a recomendar, yo Daniel Tres Palacios, a mis oyentes les diría, prefiero que conozcan las personas en la realidad. No por internet, ni hacer viajes por allá, ir a conocer a su mujer. Sería mi recomendación, pero Miguel Villanueva, muchos éxitos en su matrimonio, que ya 10 años la conoció por internet. Pero hay muchas historias que no terminan así tan felices. Entonces, pilas. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, entremos en materia. Profecías de la Virgen de La Salet. La Salet. Bueno, que es la misma Virgen María. Es la misma Virgen María, pero se presenta en diferentes formas, en diferentes pueblos y en diferentes épocas. Algo maravilloso, místico y atrayente es que todas las profecías, apariciones también se le llaman, milagros de la Virgen desde el tiempo de Jesús, desde que pues ya ella está en la gloria del Señor, hasta acá hasta estos años, han habido más de 2000 diferentes apariciones en el mundo. Y todas se entrelazan, todas tienen un mismo hilo conductor y tienen unas profecías que son muy parecidas. Y tienen muchos hechos que concuerdan, cambian algunos detalles, pero en la profundidad de sus revelaciones, o los mensajes que ella viene a dar, acompañada de muchos signos milagrosos,
se compaginan, se equivalen a las diferentes apariciones de diferentes épocas y en diferentes pueblos donde se han aparecido. La vez pasada hablamos fue de Fátima, hoy vamos a hablar de la Salet, que tiene mucho que ver con las profecías de Fátima. Vuelvo y aclaro, como lo dije la vez pasada, yo soy el arzobispo de la Congregación Sacerdotal Internacional, somos católicos independientes, no representamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana, tampoco estamos en contra de ninguna espiritualidad, religión, forma de pensamiento, somos muy abiertos, muy respetuosos e ecuménicos. Ecuménico viene de la palabra griega ecumene, que quiere decir asequible o abierto a todos. Queremos mucho al Papa Francisco porque nos sentimos muy identificados, digamos, nosotros somos de la misma línea de él, más no estamos con el Vaticano, tenemos nuestra propia administración y nuestra propia organización. Porque los mensajes que hoy vamos a leer, así como los que leímos la vez pasada de Fátima, digámoslo, hablan sobre la Iglesia y a veces no en términos muy buenos. Y no quiero que esto lo tomen ni que RCN, ni que la Mega, ni que Daniel, ni que Robert, ni yo lo estamos tomando de forma personal, sino simplemente estamos haciendo la reflexión de algo que ya sucedió. Ahora, la Salet es una de las apariciones y de las profecías certificadas por la Iglesia Católica Apostólica Romana, igual que Fátima. Entonces, que hay una parte pública y otra underground o oculta, o apócrifa o secreta, digámoslo así, que vamos a ver las dos hoy. Hoy vamos a ver un poco para entender un poco más. Como dice Daniel, cada uno va a sacar sus conclusiones, cada uno va a buscar la verdad, cada uno va a identificarse con lo que crea, pero es interesante y es bonito ver cómo, aparte de las cosas difíciles y complicadas y nefastas que la Virgen trae en sus mensajes, también vienen cosas de fe, cosas de ánimo, cosas de confianza en Dios, y que cómo se unen una profecía, una aparición con las demás. El próximo miércoles vamos a seguir, si Dios quiere, y Daniel no me saca de acá, con las... Sí, porque es que últimamente me da palo, y no, Dios mío. Bueno, entonces, en el año de 1846, el 19 de septiembre, en Francia, en la Salet, que es por allá arriba en las montañas, en un poblado muy, así como lo hablábamos la vez pasada de Fátima, un sitio, no sé por qué a la Virgen le gusta tanto hacer obras, aparecerse, pedir que se hagan iglesias, santuarios en peladeros, en sitios que no va nadie, en lugares lejanos, por allá que no va nadie, que pues no hay puede nada. Ser para que no se olviden de esos lugares, para probar de que ella puede estar en todas partes, porque si se apareciera en lugares muy famosos diría uno, ay no, a la Virgen solo le gustan esos lugares, también puede ser por eso. Y vamos a hablar de dos personas muy importantes en el relato y en las profecías de la Salet, que es Melanie Calvat y Massimino Giraud. Resulta que eran dos pastorcitos. Bueno, Massimino era un chino que no era tan pastorcito, pero Melania sí, desde los 10 años. Eran chinos que en ese tiempo la educación no era obligatorio, era si quería ir a la escuela, la daban los curas, aprender a leer y escribir. La mayoría eran analfabetas, no sabía leer ni escribir. Y sobre todo los poblados y en sitios aislados, como veredas, como granjas, como esta cuestión, era gente pues que se dedicaba a su trabajo desde muy niños. Entonces Melanie, desde los 10, 11 años, cogió el oficio en una familia muy pobre, entonces eran hartos, y Melanie era como la mayor, y entonces mi hija, póngase a producir, a trabajar. Me hace el favor, se levanta a las 4 de la mañana, va y saca las vacas, va y saca las ovejas, va y ordeña, y va y hace la comida, y alimenta el fogón, y venga para aquí, y venga para allá. Y ese empezó a ser como la historia de ella. Y entonces el pastoreo a veces se hacía difícil porque habían zonas donde los animales no se podían dejar pastorear porque se acababa el pasto. Entonces tenía que estarlo rotando y caminando de un lado para el otro. Entonces cada vez ella iba más, se iba por tiempos, por días,
a pastar, a llevar a sus ovejas, a llevar a su ganado, digámoslo así, para ella poderle dar, digamos, el sustento, ayudar para dar el sustento a su familia porque eran numerosos. Y es ahí donde ella en su soledad, en su vida, empieza a tener, digámoslo así, en un momento dado, a los 15 años es cuando la Virgen se le aparece. Pero es muy, muy curioso. Y la historia de Maximini, es un chinito estos, que la familia es pobre, aunque el papá está presente, pero es un papá que es muy descuidado, la mamá muere cuando tiene meses, y entonces él se hace amigo sus amigos de él son un burrito y un perro, y se la pasa jugando en la calle todo el día como un gamincito, y lo llamaban que a estudiar, y él no le nacía, igual en esa época estudiar no daba igual, o sea, no era en la infancia, digamos, en la juventud no era una diferencia, sino hasta que ya llegaba a la adultez. Los papás de Melanie eran amigos del papá de Maximini, y entonces Maximini estaba en esa granja, digámoslo así, en esa hacienda, y le dice, bueno, chino, vaya y ayúdele a Melanie y aprende cómo es la cuestión. Claro, los dos tontos van subiendo por la montaña, y cuando empiezan a ver en esta aparición, es un poco diferente a la de Fátima, pero igual vemos que se le aparece a los más humildes, a los niños, digámoslo así. Y en esta aparición aparece la Virgen de una forma muy diferente a como se apareció en Fátima. Está sentada con las manos en la cara, hacia abajo, llorando. Claro, estos chinos la ven ahí y ven un resplandeciente sol a un lado y al otro, en palabras de ellos, y miran y no saben si irse o quedarse, sienten curiosidad, pero a la vez sienten, según en las palabras de Melanie, que años después que aprendió a leer y a escribir, era una cuestión tan impactante que ella sentía un gran amor y una gran fascinación, una gran curiosidad de saber qué era lo que sucedía. Entonces ella le dice, oiga, chino, ¿usted ve lo que estoy viendo? Oiga, sí, yo veo a una señora. Y esa señora tenía un vestuario tan especial que ella lo describe muy poéticamente. Los que puedan entrar a internet y mirar la descripción, es un poquito larguita. Es un vestido blanco dorado con un Cristo en 3D, digámoslo así, tridimensional, donde el Cristo se mueve para un lado, se mueve para el otro. Los pies tienen flores, está como sentada, pero entre levitando, entre el suelo, entre levitando, entre la tierra y el cielo. Tiene una corona de flores y son unos rayos resplandecientes. Claro, estos quedan pero impactados. Entonces lo primero ellos están preocupados, lo primero que como niños, y yo creo que cualquier persona piensa, uy, ¿qué está pasando? ¿Por qué está llorando? ¿Quién es esta señora? ¿Qué le pasó? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué en le este hicieron? peladero no hay nadie. Sí, ¿qué le hicieron? Estoy aquí con mis vacas, mis ovejitas. Entonces la Virgen de la Salette, ella toma el nombre porque cerca queda el poblado, después se convertiría en una ciudad, la Salette, en Francia. Entonces le dijo, miren, no tengan miedo, yo vengo a darles un mensaje. Entonces vengo a darles amor, vengo a estar con ustedes, no tengan miedo. Entonces ellos como que dijeron, bueno, listo, no me voy, me quedo. Pues sí, ¿qué nos quiere decir esta señora? ¿Qué está pasando? Entonces Melanie le dice, bueno, mi señora, ¿y usted por qué está llorando? Entonces ella le dice, no, estas son las lágrimas del mundo. Entonces ella veía como las lágrimas caían y se volvían como estrellitas con una luz fuerte y al caer, ya casi al llegar al piso se desvanecían. Entonces ella decía, bueno, esto es algo espectacular, es una sensación. Y ella se incorporó y se movía a un lado y al otro y al otro, y había unas luces que la rodeaban, espectacular. Y entonces, claro, ella se movía a un lado, entonces a ellos corran lo más abajo, para un lado, y se movía para arriba y corre para el otro lado. Y ella empezó a darles la primera profecía que ella les da. O sea, padre, yo me pongo a pensar esa historia y los que se están imaginando, y mientras el monseñor Andrés Tirado relata esto, hasta uno podría de niño o de adulto, si le pasa esto, pensar hasta en un posible extraterrestre, ¿no? Una vez si usted en el campo ver una mujer
que aparece un momento a otro así como con luces, brillando, llorando, las lágrimas desaparecen, pues uno también se le puede venir a la mente un momento a otro, pues madre, ¿qué es esto? Un extraterrestre, un monstruo, qué sé yo. Pero por eso la Virgen de pronto se le aparece a los niños, lo que el Monseñor decía, y les dice, no tengan miedo, que les voy a dar un mensaje. Y así fue la de Fátima. Y hace 8 días tocamos esa historia y fue muy chévere entender cómo la Virgen de Fátima, a los 3 pastorcitos, se les apareció, les mandó un mensaje para que le llevaran a los adultos, hasta que se le apareció a los adultos y les dijo, mire, no es ningún cuento el de los niños, aquí estoy. Pero bueno, padre, entonces estaba la Virgen ahí, los niños, y les dijo, yo les voy a decir algo, lo que llamaríamos profecías. Sí, yo les quiero contar algo que va a suceder. Y les dijo, yo soy la madre de Dios, yo soy la madre de Jesucristo, la Virgen María. Se identificó. Bueno, en otras profecías se ha aparecido a niños, a jóvenes, a adultos, y en diferentes épocas, digámoslo así. Ahora en lo moderno, que ya conocemos un poco, en ese momento eran niños que no sabían ni leer. Es más, a Melanie no la recibieron para estudiar el catecismo porque era muy vaguita, y no le gustaba ir y a veces no podía porque la mandaban a hacer, era o ir a alimentar las ovejitas o ir al catecismo. Entonces era una cuestión de o ayudo en mi casa o voy a prepararme las cosas de Dios y de paso a leer y a escribir. Ahora en las últimas profecías y en algunas se habla de la fusión entre la ayuda extraterrestre, digámoslo así, y la Virgen María. Hay de pronto el próximo miércoles hablamos sobre algunas apariciones donde ella habla sobre los extraterrestres también, o ángeles, o bueno, se le puede dar muchas interpretaciones, pero no nos vayamos más lejos porque eso es de especular, cada uno pensará como quiera pensar. Resulta que lo primero que ella hizo fue dar un mensaje sobre lo que va a suceder en Europa y en el pueblo. Era una advertencia, digámoslo así. Muchas veces la Virgen María llega y es algo muy recurrente en sus profecías, decirle pilas, hermano, haga oración, cambie, no sea así, no sea pichurria. Como dice usted, la palabra pichurria tenía que aparecer con el padre. Ya está registrada. Patentada por el padre, pichurria. Entonces, si usted no cambia, va a pasar esto, si usted, mi hijo. Entonces, años después, bueno, ella crece, digámoslo así, los dos crecen y tienen unas vidas bien interesantes. Vamos a hablar un poquito más adelante. Y ella y él inmediatamente comentan lo que sucedió, y al párroco de la iglesia más cercana, de la ermita más cercana, le dice, mire, me pasó esto y esto y esto, yo lo juro, fue así, así, Se así. me apareció una mujer que quise ser la madre de Jesús. Exacto, y pasó esto y dijo esto y esto. El cura, cosa que muy rara vez sucede, les creyó y empezó a hacer publicidad. Qué difícil, ¿no? O sea, unos niños, lo que hablamos hace 8 días, llegan unos niños campesinitos, padre, se me apareció la Virgen. Pues niños, vayan, sigan jugando y llevando a sus vaquitas, aquí no vengan a molestar, seguramente. Pastorcito mentiroso. Pero bueno, en esta historia el padre sí les cree. Les cree. Y el domingo, ese mismo domingo, empieza a hacer una campaña, decir que sí, que las apariciones, que los mensajes, que hay que cambiar, que hay que convertirse, que pitos y flautas. O sea, el padre cogió eso como, así no les creyera, dijo, es el momento de empezar a dar publicidad a la parroquia. Claro, santuario. Dijo, este es el momento para atraer gente. Tapamos. Sí, claro, dijo, aquí monto mi negocio. Claro, es que, mire, y de pronto lo hablemos en más adelante, historia de la iglesia. Hubo una época donde las iglesias, si no tenía una parte de un santo, una parte de su cuerpo, alguna reliquia, no valía, entonces la gente no iba. Entonces, entre más cosas sagradas que usted tuviera, vamos allá. Vendía más su iglesia y más plática y todo llevaban. Sí, señor. Bueno, tiene sus cositas. ¿Qué pasó? La iglesia, eso llegó a Roma y al arzobispado de Francia, y lo llaman y le dijeron, qué pena, señor, pero nosotros no hemos aprobado nada. Eso no le corresponde a usted. Deje de inventar que haya aparecido la Virgen. De decir cosas y de... O sea, el padre le creó a los niños, pero la iglesia le dijo al padre, venga, deje de estar ahí con ese cuento. Entonces lo cogieron y lo sacaron. Al cura lo sacaron. O sea, la iglesia dijo, usted sí es el mentiroso, está montando un negocio que Claro, porque es que yo creo, o el análisis que yo hago es, se está apoderando de los chinos,
quién sabe si es verdad, si es mentira, si él los está influenciando. Está mirando Les negocio. dijo, venga chino, le doy una galleta y... Invéntese esa historia. Claro. Y lo sacaron al padre. Él salió volando. Entonces ellos siguieron recibiendo mensajes y apariciones, se siguió presentando varias veces. Y A los niños. A los niños. Solamente a los niños A se los les niños. aparecía. Estamos, el que acaba de llegar al cartel, estamos hablando de la aparición de la Virgen La Salette en De la Francia, en el año 1800, ¿qué padre? Sin 46. 46. 1846, se acaba de llegar al cartel, sí, porque el padre ahorita va a hablar de los mensajes que esta Virgen dio, de cosas que van a pasar o que pronto pasaron, no lo sé, pero me gusta como el padre cuenta esa historia y aprendemos acá un poquito y es chévere eso, pero bueno, entonces la historia va buena porque el padre dijo, unos niños, por fin les creyó a los niños alguien de una y la iglesia le dijo al padre, no hermano, mentiroso, hermano, Yo montar tengo que negocio al mandar otro a mis lado. clérigos, a la gente preparada, Sí, usted suerte. no sea sapo, no sea lambón y metido, sacaron al pobre y lo padre. dicen que lo mandaron por allá, bien lejos, a una misión por allá. O sea, lo Lo castigaron desaparecieron. Feo, sí. Y la Virgen se le seguía apareciendo a estos dos pastorcitos. Exacto. Siempre hay algo maravilloso en la Padre, mayoría. perdón, siempre se aparecía igual, o sea, como llorando, como sentada. A veces se aparecía así, a veces se aparecía ya como sonriente, como erguida. Eran como las en la Salette hay una gran iglesia, un santuario. Ella pidió que se construyera y hay varias imágenes donde está como que se representa, digámoslo así, en bronce y en otros materiales, los diferentes lugares donde se apareció exactamente y cómo se le apareció a los niños. Hay un fenómeno muy importante, y así los curas, hay curas que pues son reacios a creer en el agua bendita, en el agua exorcizada, los prodigios desde los tiempos antiguos y de todas las religiones del fenómeno del agua. Y ahorita la ciencia cómo ha hablado y explicado cómo la física cuántica y cómo todos los elementos del universo tienen vida y se unen y están unidos en materia. Siempre cuando la mayoría de las apariciones de la Virgen, cuando han sido así fuertes, siempre nace un nacimiento de agua. Cuando hablemos de Lourdes, el próximo miércoles, vamos a hablar sobre eso. El agua de Fátima es una fuente muy especial y el agua de la Salette es una fuente muy especial. Qué buen dato es. Entonces, ¿dónde desapareció la Virgen? Hay nacimiento de agua y es un nacimiento de agua que hasta el día de hoy la gente va y recibe mucha sanación. Gente coge esa agua, yo tengo mis aguas, digamos, hay agua de Roma, hay agua de San Ignacio, de pronto algún día hablamos sobre las diferentes aguas, Fátima, Lourdes, Medjugorje, bueno, hay muchas aguas especiales, donde usted para la salud, para el progreso, para la liberación, los exorcismos, sobre todo la salud, digámoslo así. Hay gente que va con muletas y se mete a la fuente y sale caminando. Obviamente, por ejemplo en Fátima, restringen el entrar al contacto directo con la fuente del agua. Entonces a usted le permiten sacar su botellita de agua. Venden el agua o venden el empaque, digamos, para que usted la llene en ciertos santuarios. Y esas aguas son muy milagrosas. Yo mismo las he experimentado, las he utilizado en mí y en otra gente. Y ese fue uno de los primeros milagros que hizo la Virgen allá en la Salette, que fue el nacimiento del agua, que hasta el día de hoy es una fuente que no había antes, que empezó a crecer y a crecer. O sea, fue lo primero, como la primera prueba como que la iglesia dijo, ahí pasó algo. Ahí pasó algo. Y ya hay como una analogía, costumbre, obligación, donde hay apariciones, la mayoría de veces hay agua, hay nacimientos de agua. Y son agua que son aguas muy medicinales, digámoslo así, muy espirituales, que desde los tiempos antiguos se ha creído, pero desafortunadamente hay curas o sacerdotes que no creen, pero bueno, eso ya es del pensamiento de cada uno. Entonces seguía apareciendo la Virgen a los niños, nació el agua ahí, ¿y qué más pasó? Empezaron a haber manifestaciones, empezaron a hacer milagros, empezó a en haber el pueblo. En el pueblo y alrededor. Obviamente tenemos que mirar la parte psicológica, la afectación de un niño
que siendo nada, digámoslo así, y se vuelve famoso al otro día. Famoso para algunos y para otros mentiroso. Entonces es un voltaje muy fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablemos más adelantico de qué fue el futuro, cómo fue la vida de Massimini y de Melanie, vamos a entender que esas cosas, aunque son dones y son cosas maravillosas, afectan a la persona. Es como si usted va a un reality y hoy ya usted es la super mega estrella y todo el mundo le rinde pleitesía, pero también hay gente que lo hiere y gente que está en contra, y gente que le envidia y gente que no quiere y gente que no le cree y que no está de acuerdo y los trata mal, y a ellos fueron, digámoslo así, por el hecho de ser de una procedencia muy humilde, al principio no les creían. Ya la iglesia fue mirando y viendo los testimonios, los milagros, los mensajes, sobre todo el primer mensaje fue muy clave, que ahorita lo vamos a leer. Que le da ella, la Virgen, a los niños. A los niños, para que le digan al pueblo de ella, y es un mensaje a Europa prácticamente. Y cuando ya pasa el tiempo y se dan cuenta, oiga, hermano, esto sí sucedió y esto sí pasó. Y esto ese mensaje fue como de verdad. Sí, oiga, como que no hablaba miércoles lo que dijeron allá. Esos niños. Oiga, como que sí, pero es que no sé qué. Entonces empezó como el acercarse allá. De ellos nacieron varias iglesias diferentes y varias comunidades religiosas. Hubo todo un movimiento, digámoslo así. Ella está en la mitad, esta profecía, esta aparición está unos años antes, fue la medalla milagrosa, y unos años después fue Fátima. Y vemos cómo las diferentes profecías también se enlazan. Entonces vamos a entrar en materia, porque si no después me regaña acá el Padre, patrón. una preguntita que le hacía hace 8 días para que entremos ya en las profecías, que nos gusta oírlas, saber qué es lo que va a pasar con el mundo. Y es, ¿por qué la Virgen se le aparecía a estos niños y le daba mensaje a los niños? Y mucha gente creía a los niños como locos, los juzgaba de mentirosos. ¿Por qué la Virgen no se aparecía de una vez al pueblo entero? Y decía, bueno, me le aparecía a los niños, pero no les digan mentirosos, aquí estoy yo. ¿Por qué la Virgen no hace eso? Sino solamente a los niños, y hace que unos los juzguen de mentirosos, otros digan, estos chinos qué. ¿Por qué no se aparece frente a todo el pueblo? Según Yotas. Usted, Yotas. Yo creo que es una estrategia publicitaria, hablándolo en términos de marketing y publicidad, para que me entiendan los publicistas y los empresarios. Cuando Juan Bautista empezó su ministerio, él no lo hizo para él era el manager, él era el publicista, él era el que le abrió camino a Jesús. No lo hubieran conocido igual a Jesús, sino Juan le hace todo. Ese ejemplo está bueno. Juan fue el manager de Jesús. Sí, claro, él fue el que lo dio a conocer, porque la gente sí esperaba una conversión, un cambio, esperaba un rey, un Mesías, pero todavía era como muy lejano. Entonces él empezó puerta a puerta. Mire, oiga, hermanito, viene Jesús, bueno, no dijo exactamente Jesús, pero lo promocionó. El Mesías, ya viene un tipo que es más duro que yo, hermano, conviértase, cambie, venga y se bautiza, venga, purifíquese. Claro, y le empezó a correr la bola por todo el tiempo. Entonces cuando ya llega y se incrusta Jesús en la historia, ya todo el mundo sabe quién es. Entonces yo creo que es muy, muy importante analizar, bueno, según mi discernimiento y mi exégesis hermenéutica del asunto, hablándolo de términos teológicos. Si aparece Jesús hoy, se aparece un ovni hoy, se aparece un extraterrestre, se aparece la Virgen y dice, mire, yo soy esto y yo soy lo otro, nosotros somos supremamente desconfiados, y tenga la plena seguridad que es muy difícil que le vayamos a creer. Los más escépticos porque no creen, los más espirituales porque creen que es que se metió el Chucky, que es el demonio, que es un estafador, que nos va a engañar. Entonces, ¿cómo opera? Lo que yo pienso que cogió a los niños de mercadeo, de publicidad. Vayan y digan y hagan esto. Entonces la gente empezó a ver esas señales. De a poquitos. Sí, porque usted ve todas las apariciones y hay señales. Por ejemplo, a Juan Diego, el de la tilma, donde se apareció la Virgen, le dijo, mire, vaya, llévele esto al obispo y dígale esto y esto. Ay, pero madrecita, órale, ella no me va a creer. ese cuate se raja, él no me va a creer. Madrecita, no me mande. Órale, no sea así. Juan Diego, por favor, compórtate.
coja esas rosas, póngalas ahí en esa tilma, en esa manta, y va y se lo entrega. Bueno, madrecita, venga, arzobispo, venga para acá, que le tengo una razón. ¿Y qué? No, es que mire, se me apareció la Virgen y le que mandó tales estas y que flores. flores y que no sé qué, y que venga, que le tiene un mensaje y que, ay hermano, no me haga perder tiempo, usted cómo se viene a decir esas vainas. Y me dijo que le entregara, ¡pum! Y entonces al abrir la tilma, al abrir el manto, digámoslo así, está estampada la Virgen Guadalupana, la Virgen Guadalupe. Claro, ahí sí dijo, uy no, hermano, le creo. Bueno, así hay muchas cosas donde ellos empiezan a decir, mire, la Virgen dijo esto, tal día va a ser esto, empezó a hacer tal manifestación, va a suceder lo otro, para ir abriendo como, romper el hielo, digámoslo así, para que ellos tengan como decir, no entrarles así como tan de frente, sino a poquitos. de a poquitos. Entonces, eso es lo que yo pienso. Bueno, habrá ya el otras monseñor Andrés interpretaciones. Tirado va a hablar entonces de las profecías. Ya nos echó el cuento de cómo se apareció esta Virgen La Saled, cómo se le apareció a estos dos niños, pero ahora viene lo interesante y es, ¿qué les dijo? ¿Qué va a pasar en el mundo según la Virgen de La Saled? Profecías de la Virgen de La Saled con el monseñor Andrés Tirados en segundos. ¿Te gustan las historias de miedo? ¿Te gustaría ser parte de una? Prepárate, porque muy pronto tú podrás ser parte del primer libro, escrito por amigos del Cartel Paranormal de la Mega. Aquí estamos en el Cartel Paranormal, abriendo nuestra segunda hora de esta noche de lo paranormal. Ya saben, va de 10 a 12, de domingo a jueves. El monseñor Andrés Tirado, que sí, se pasa una visita a la semana aquí por el Cartel Paranormal con algún tema. Y últimamente le voy a hablar por hablar de las profecías. Porque sí, es verdad. Últimamente el tema del fin del mundo, bueno, que ha estado siempre presente, ¿no? Desde, creo que en el 2000 se acaba, no que en el 2012, no que ahora. Pero creo que ahora ha sido, la noticia ha cogido mucha fuerza, pues porque cada vez salen más noticias de una posible tercera guerra mundial. Leía yo hoy una noticia, padre, antes de hablar ya de iniciar las profecías de la Virgen de La Saled, que ya el padre nos echó el cuento de cómo se apareció esta Virgen allá en Francia y a unos niños, pero tranquilos que aún no ha dado las profecías, ya las va a dar. Mire esta noticia, que es una de estas noticias un día y dice miércoles, esto está por iniciar. La noticia la titulaban como que Estados Unidos lanzó un segundo misil balístico intercontinental. Entonces uno dice miércoles, misiles de continente a continente. Esto lo registró Fox News, el canal de Fox de noticias, y decía que el misil lo lanzaron a las 3 de la mañana del día 3 de mayo. O sea, anoche, después de terminar el cartel, 3 horas después, ¡pum!, lanzaron un misil desde la base aérea de Vandenberg, ubicado en el estado de California. Y superó la distancia de 6.400 kilómetros, calculen ustedes. O sea, 6.400 kilómetros. No sé, eso debe ser más o menos como de Bogotá al sur de Argentina, más o menos. Y finalmente cayó en el Océano Pacífico. Sí, ahorita está un proceso donde se están mostrando los dientes. Probando eso como una guerra fría, ¿no? Mire lo que Sí, yo sí, tengo, mire, yo tengo, pilas, llégueme a disparar, pero mire lo que, esta noticia es lo que alerta aquí. Y lo de Putin. Se llama Ay, el Dios mío. Minuteman 3, es un misil nuclear de combustible sólido, padre, Ajá. que según los últimos datos, según la información ahí, sí, como Robles dice, la conspiración o la información que a veces no debemos cerrar, no. Washington posee 450 misiles de estos. Y se vencen. ¿Sabía usted que se vencen? O sea, tienen fecha de vencimiento. Si no se usan antes, pues ya hay que no sirven. ¿Sabe cuándo se vencen? Cuente. Estos 450 misiles, la información que se ha dado en el 2020. Bueno, todavía hay tiempo de que los 3 añitos, pero para usarlos. empiecen a jugar con O pierden esa platica, esos 450 misiles. Entonces, claro, ya uno hoy en día ve todas estas noticias y uno dice, Lo hacen o sea, reflexionar. ¿cuándo es que van a lanzar ese misil? Pero no al océano para probar, sino a una población. Y par de misiles se acaba esto. Entonces, esto de las profecías y todo, la gente cada vez las está consultando más. Veía yo otra noticia que en Google, la búsqueda de la tercera guerra mundial es de lo más famoso que hay ahorita en Google. La gente Sí, está sí, buscando lo- tercera guerra mundial por todos lados.
La gente está diciendo, este loco de Trump, ¿cuándo va a hundir un botón o cuándo va a dar la orden de que huelen algo? Aparte de lo que ya ha hecho. Pero bueno, entonces el padre ha cogido esa línea de las profecías, que es muy válido, porque sé que muchos que ven este programa son religiosos, creen mucho en lo de la Virgen, en lo de Jesús. Sí, espirituales. Exacto, muy espirituales, líneas. y dicen, bueno, aparte, yo eres lo loco de Trump y eso no creo, pero yo sí creo en esos mensajes que alguna vez dio la Virgen. Hace 8 días hablamos de los de Fátima, hace 15 hablábamos de las profecías de Juan, y ahora estamos con las de La Salette, la misma Virgen María que se apareció en Francia a unos niños en 1846, por allá, y le dijo a los niños, pilas, que este es el mensaje, el primer mensaje que les voy a dar, y es el que va a decirnos el Padre. Sí, y todas las demás profecías, y vamos a ver si en mayo, por el mes de la Virgen Mariano, y aquí pues que se ha dado, gracias a Dios y gracias a Daniel y a los del cartel y a RCN, pues la posibilidad de tocar estos temas de forma abierta, para hablar de las profecías marianas. Después vamos a hablar de las profecías de santos, pero la mayoría de todas las profecías católicas, protestantes, evangélicas, de otras religiones, de Nostradamus y todo, están apuntando ahorita a todos los fenómenos y todas las señales, como que se están empezando como a unir, digámoslo así, a tener una unidad sobre la Tercera Guerra Mundial, sobre el fin del mundo, el anticristo, bueno, un poco de cosas. Y la de las Marianas, que estamos tocando ahorita, también llega mucho a eso. Entonces volvemos al primer mensaje que la Virgen le dio a Melanie y a Maximini. Lo primero que hizo fue dar una predicción, un aviso. Digamos, ella siempre se aparece de avisos, y este aviso lo hizo más cercanamente, digámoslo así, para la población de ellos y para Europa. Más adelante se siguen teniendo comunicaciones y ellos le revelan 2 secretos más, que terminan siendo 3 a los dos pastorcitos, llamémoslos así. Uh-huh. Y en esos 2, digámoslo así, es categóricamente fehaciente la Virgen al decir de que se tienen que entregar al papado y al Vaticano, y que no se pueden promulgar o decir hasta cierta fecha. Y hay el tercero, digámoslo así, un mensaje le da a Melanie y otro a Maximini para que lo den en secreto a la Santa Sede. Tiempo después, ese mismo mensaje que le dio a Melanie, digámoslo así, lo hace extender, lo agrega un poco más, y pues ese es el underground que vamos a hablar, o el más oculto. Estos 3 mensajes primeros que vamos a leer, bueno, 4 con el que vamos a leer al principio, que era para el de Europa, para el de ellos, y los otros 2 o 3 para que entendamos que eran los cerrados, los privados, que eran para el papado, los vamos a leer a continuación. Padre, una pregunta que hacía alguien ahorita en Twitter, y es, ¿la iglesia cómo verifica que ese espíritu que se está apareciendo, en este caso el de la Virgen, y trae mensajes del más allá, si vienen de la parte de Dios, de la parte de Jesús, digamos, de la luz, claro, y no es un enviado de pronto del demonio, y dicen, es un demonio que se transformó en una mujer muy bella, se le apareció a unos niños, pero quiere empezar a generar caos en el mundo? ¿Cómo la iglesia? Y dar falsos mensajes. Exacto, ¿cómo la iglesia dice, no, si es la Virgen oficial y el mensaje hay que creerlo? Porque claro, el diablo puede decir, mandemos allá un espíritu bonito que arme caos y diga que la Tercera Guerra Mundial va a empezar ya, para que se alborote. Lo que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Ortodoxa, la Anglicana y otras, ellos no aseguran nada hasta que no hacen una investigación muy profunda. Uh-huh. Por eso cogieron a este cura y le cortaron la cabeza, o sea, lo sacaron, porque él se puso muy alegre a hablar de parte de la Iglesia, diciendo, esto es verdad, esto es verídico, y por eso la cabeza del rodó. Hay un grupo especializado, y eso es durante años, eso no es de la noche a la mañana, donde hacen muchas investigaciones. Es un grupo grande de profesionales, teólogos, gente espiritual, donde estudian a profundidad, digamos, estos temas y las apariciones. Por eso inicié diciendo que lo que es Medalla Milagrosa, que lo vamos a hablar en el otro programa, lo que es Fátima, lo que es La Salette,
son avaladas por la iglesia, certificadas que sí hubo la aparición de la Virgen y sí lo que ella dio fue unas profecías y unos milagros que hizo. Ahora, como lo miramos con Fátima, hay una parte pública que ellos presentan, pero hay la otra parte oculta o de underground, digámoslo así, oculta, apócrifa, secreta, donde dan más detalles de lo que sucedió. Y eso es lo, digamos, lo que nos llama más la curiosidad. Pero claro que sí, ha habido muchas partes en muchos países donde aparece la Virgen en un buñuelo, en un tamal, en una zanahoria, y una humedad se puede convertir en, ay, se me apareció una humedad y esa es la Virgen. Para llegar a eso hay que hacer todo un análisis. A mí me llaman y me preguntan, mire, es que a mí se me apareció, es que yo vi, mire estas fotos, mire estos videos, y mire, y vaya a la casa y revise, y uno hace los estudios, y el 99.9% son cosas que son creencia popular. La persona vio en el chocolate, ay, se le apareció se le hizo la forma de la cara a la Virgen. Y ya es una cuestión muy personal, pero ya avalado por la iglesia es otra cosa. Ahora, hay exorcistas que nos llaman para cuando hay muchas apariciones de santos, de cosas sagradas, porque no es solo de la parte de la Virgen, sino de todo mundo paranormal, los estigmas. Un día estos vamos a hablar de los milagros eucarísticos, cuando la hostia se convierte en carne y el vino en sangre, y bueno, una cantidad de cosas que existen. Entonces hay un grupo de profesionales que nos reúnen en un aspecto y en otros en otra, y se hacen muchas pruebas, y muchas veces sí se ha encontrado que por ejemplo, aquí en Colombia ha habido mucho, y en Estados Unidos y en Europa, grupos fundamentalistas marianos, que son la extrema derecha, ya se vuelven idolatromaría, digámoslo así. Todo es María. Exacto. Y ya se aparece la Virgen y da mensajes a medios o personas que la reciben, pero ya después de un tiempo se vuelven mensajes muy, digámoslo así, no son mensajes a la humanidad, sino son mensajes muy específicos. Deja a tu marido porque si no tu marido te va a llevar a la condenación. O sea, la Virgen nunca se va a poner a pendejear con esas cosas. Se hace todo el análisis de las apariciones de la Virgen y todos los mensajes, la mayoría, si no son específicos para los videntes, son amplios para toda la humanidad. No van a decir, venga hermanito, no, es que José Pérez, vaya y déjeme su propiedad y váyase. Sí, no. Y dónemela. Estás mandando mensajes a la humanidad. Concretos, son mensajes concretos, que sí ha habido en Estados Unidos, hay varias, ya se convierten, dejan de ser movimientos espirituales, se convierten en sectas, porque ya determinan cómo usted vive, dónde duerme. Lo que llaman el fanatismo, ya. Un fanatismo de extrema derecha, fundamentalismo, como lo hay en el Islam, como lo hay en el budismo, como lo hay en los evangélicos, los protestantes, donde se ciegan muchas veces, entonces usted no piensa como yo pienso, le doy chumbimba. Bueno, entonces, los mensajes de la Virgen de la Saled, profecías de la Virgen de la Saled, que se apareció en Francia en 1840 y pico, y le dijo a unos niños, mire, este es el primer mensaje que les voy a entregar. Entonces, el primer mensaje es a la población y a Europa, en la cual es como el llamado al cambio, a la conversión. Siempre la Virgen María llama a esa urgencia espiritual, y es, digamos, la primera forma de constatar de que realmente lo que ella está diciendo no son mentiras ni es el enemigo. Entonces, sí, aquí la hermosa y melodiosa voz. Vamos al viejo Robert, va a leer ese primer mensaje entonces que la Virgen de la Saled le dio a estos niños. Bueno, este es el primer mensaje. He aquí el texto del secreto escrito por Melanie Calvat el 6 de julio de 1851, entregado el 18 de julio, tal como se ha llamado milagrosamente en Roma. Secreto que me dio la Santísima Virgen de la Montaña de la Saled el 19 de septiembre de 1846. Melania, te diré algo, pero no se lo digas a nadie. El tiempo
de la ira de Dios ha llegado. Si después de que hayas dicho al pueblo lo que he acabado de decirte y lo que todavía voy a decirte, si después de eso no se convierte, si no hacemos penitencia y si seguimos trabajando el domingo y si seguimos blasfemando del santo nombre de Dios, en una palabra, si la faz de la tierra no cambia, Dios hará venganza contra el pueblo desagradecido y esclavo del diablo. Mi hijo va a hacer estallar su poder. París, esta ciudad manchada con todo tipo de crímenes, parecerá infaliblemente. Marsella será destruida en un breve tiempo. Cuando esto suceda, habrá en la tierra un completo desorden, un completo caos. El mundo será abandonado a sus pasiones impias. El Papa será perseguido desde todas partes. Dispararán sobre él. Un Louis Tirera de Sus. Querrán matarlo, pero no podrán. El vicario de Dios triunfará de nuevo, una vez más. Los sacerdotes y religiosas y los verdaderos siervos de mi Hijo serán perseguidos, y muchos morirán por la fe de Jesucristo. Habrá una hambruna en aquel tiempo. Después de que hayan llegado estas cosas, mucha gente reconocerá la mano de Dios sobre ellos, se convertirá y hará penitencia por sus pecados. Entonces, una gran monarca subirá al trono, y su reinado durará unos pocos años. La religión florecerá de nuevo, se extenderá por toda la tierra, y la fertilidad será grande. El mundo, satisfecho por no faltarle nada, volverá a sus desórdenes, se olvidará de Dios, y se entregará a pasiones criminales. Entre los ministros de Dios y las esposas de Jesucristo, habrá quienes se entreguen al desorden, y esto será lo más terrible. En fin, un infierno reinará sobre la tierra. Entonces será cuando el anticristo nacerá de su religiosa, desgraciada de ella. Mucha gente le creerá, porque dirá que él ha venido del cielo. Hay de ellos que crean en él. El tiempo no está lejos. Esto va a suceder sin haber pasado 2 veces 50 años. En la segunda mitad del siglo XX. Hija mía, no digas lo que acabo de decirte, no se lo digas a nadie. No digas que un día tienes que decirlo. No digas nada que mire. No digas nada hasta que yo te diga decirlo. Ruego a nuestro Santo Padre el Papa que me dé su santa bendición. Melanie Mathieu, pastora de La Salette. ¿Te gustan las historias de miedo? ¿Te gustaría ser parte de una? Prepárate, porque muy pronto tú podrás ser parte del primer libro, escrito por amigos del Cartel Paranormal de La Mega. Bueno, esa profecía que leía ahorita de Robert, padre, me puso a pensar relacionándola con una de Fátima. Muy parecida, pero bueno, no nos vayamos para y allá es porque... lo de el Papa, ¿no? Sí, y ya vamos a hablar, y cuando leamos la tercera, ella va a ser más específica. Lo que pasa es que me salté y leímos fue, eso que se acabó de leer, es la profecía que escribió ella y le mandó al Papa, porque la Virgen le dijo, envíesela, por eso es secreto y nadie la podía ver, y eso está en un sobre lacrado, sellado, firmado, hasta una época determinada que lo podía... Ahí es interesante porque se hablaba de lo que hablamos hace 8 días, ¿no? Como que el Vaticano o el Papa va a ser atacado, ¿no? Como que la gente se le va encima hasta tratar de matarlo. En la de hace 8 días se leía, ¿no? Cómo se veían personas muertas, el Papa escondiéndose, y en esta vuelven y nombran al Papa como diciendo, el Papa la gente lo va a buscar para matarlo, van a haber muchas muertes. Y algo que me impactó ahí
si esto fue en 1850, pongámoslo así, dicen esto sucederá en no más en un tiempo lejano que 2 veces 50, o sea, en los próximos 100 años. Estaríamos hablando que esto debió ocurrir hasta 1950. Más o menos. Y ahí narra, digamos, de varios fenómenos que ocurrieron en esos años, pero después dice de la mitad del siglo XX. Del siglo XX. Y Massimini, después cuando leamos la de él, va a hablar de que después del 2000 van a ocurrir ciertas cosas. Y muchas profecías, de aparte ¿cómo le digo yo? Católicas, digámoslo así, hablan y apuntan ahorita hacia el Papa. Hacia la iglesia, hacia como un caos Papa, hacia la iglesia católica, Cristo. ¿no? Como que la gente dice, ya no creemos en esto se acaba, maten al Papa, quiten eso y empecemos algo nuevo. Bueno, ahora sí vamos a leer la que ella le dio al pueblo y a Europa para que entendamos unas cosas, aquí en la preciosa y melodiosa voz de nuestro anfitrión, el viejo Robert. Robert. Todo esto relaciona a la Virgen de la Saled. Ella les dijo: si mi pueblo no quiere someterse, me veré obligada a dejar caer el brazo de mi hijo. Es ya tan fuerte y tan pesado que no puedo contenerlo más. Hace tiempo que sufro por vosotros. Para que mi hijo no os abandone, es preciso que le ruegue incesamente. Y ustedes no toman esto como una verdadera advertencia. No importa cuando recen, no importa lo que hagan, nunca podrán recompensar los dolores que he tomado por todos vosotros. 6 días concede Dios a la gente para trabajar y se reserva el 7º día, pero la gente no quiere hacerle caso y trabaja el domingo. Esto es lo que hace que el brazo de mi hijo sea tan pesado. Aquellos que conducen las carretas no pueden jurar sin introducir el nombre de mi hijo. Esas son las 2 cosas que hacen el brazo de mi hijo tan pesado. Si la cosecha se arruina, es por vuestra culpa. Yo los he alertado el año anterior con la cosecha de papas, pero no tomaron mi advertencia. Todo lo contrario. Cuando encontraron que la cosecha de papas se había arruinado, blasfemaron y tomaron el nombre de mi hijo en vano. Se van a seguir arruinando, de tal manera que para las Navidades no quedará ninguna. Oh mi pequeña, ¿no comprendes lo que te digo? Bueno, espera, te lo diré de otro modo. Si tienes semilla de trigo, no es buena para que la siembres. Todo lo que siembres será comido por los insectos, y lo que crezca se transformará en polvo cuando ustedes traten de desgranar las espigas. Vendrá una gran hambruna. Profecías de la Virgen de la Saled. Pero antes de que llegue la hambruna, los niños de menos de 7 años serán atacados por temblores y morirán en los brazos de quienes los sostienen. Los demás harán penitencia por la hambruna. Las nueces vendrán malas y las uvas se podrirán. Si se convierten, las piedras y las rocas se transformarán en montañas de trigo y las papas que serán solas en la tierra. Ah, mis pequeños, ustedes deben asegurarse de orar bien cada mañana y cada tarde. Cuando no lo puedan hacer mejor, digan al menos un Padre Nuestro y un Ave María. Cuando tengan tiempo, digan más oraciones. Ya nadie asiste a misa, excepto por unas pocas ancianas. El resto trabaja el domingo, todo el verano. Luego, cuando llega el invierno, cuando no saben qué hacer, van a misa a burlarse de la religión. Luego, durante Cuaresma, van al mercado a comprar alimentos, como si fuesen perros. ¿Han visto alguna vez trigo arruinado? No, señora, ellos respondieron. Pero tú, mi pequeño, tú seguramente lo has visto cuando estuviste en la granja de Coín con tu padre. El dueño del campo le dijo a tu padre que vaya y vea el trigo arruinado. Ustedes fueron juntos. Tú tomaste 2 o 3 espigas de trigo en tus manos y la frotaste, y se transformaron en polvo. Luego fueron a casa.
Cuando estaban a una distancia de media hora de Corps, tu padre te dio una hogaza de pan y te dijo: mi hijo, come al menos algo de pan en este año. No sé quién comerá algo el año próximo, si el trigo continúa de este modo. Bueno, mis pequeños, ustedes harán saber esto a toda mi gente. Las profecías de Lazaret con el Monseñor Andrés Tirón en la noche de hoy. ¿Te gustan las historias de miedo? ¿Te gustaría ser parte de una? Prepárate, porque muy pronto tú podrás ser parte del primer libro escrito por amigos del Cartel Paranormal de La Mega. Bueno, Monseñor, continuamos entonces hablando de la Virgen de Lazaret y estos mensajes que le dio a estos dos pequeñitos. Les voy a poner un poco en contexto para que entendamos qué pasó. Si usted lo escucha, pues dice, no, pues está hablando de cosecha, está hablando de muerte, está hablando de que si no se... la misma retalina de siempre, de cambio, de conversión, de tal. ¿Qué pasa? Europa en ese momento entra en un cambio, y sobre todo Francia, empieza un cambio con Napoleón y la Revolución Francesa, y Europa y sobre todo Francia se abre a cualquier cantidad de cosas y empiezan a perseguir a la iglesia y empiezan a matar sacerdotes y a cerrar y a quemar, le expropian a la iglesia muchos terrenos y las iglesias las cierran y hay mucha persecución, el Papa recibe mucha persecución, de ahí en adelante hasta la Segunda Guerra Mundial ha tenido dificultades, digámoslo así, en muchas áreas, porque esto habla hasta la Segunda Guerra Mundial. Habla de, se da el espiritismo, el ocultismo, Francia se vuelve la capital mundial de la brujería, por decirlo así, digámoslo así que Europa se hastía de la iglesia y llega un momento de las monarquías y entonces empieza a haber matanzas, muertes, bueno, empieza a haber muchas tragedias en Europa. Aparte, Francia vive algo muy especial con lo que le está diciendo la Virgen a ellos. En ese año hay unas catástrofes donde la Virgen lo que le está diciendo se cumple textualmente. Y es ahí cuando empiezan a tomarle seriedad a los mensajes de la Saleta. O sea, cuando la gente dice estos peladitos y estos mensajes se están cumpliendo. No, todo el mundo escuchó que muy bonito, que esto, que lo otro. Había una gran promiscuidad, por eso cuando uno le quiere llamar, o antiguamente se le llamaba a los burdeles, digámoslo así, o casas de genocidio, cosas así bajas, la pequeña Francia, la pequeña París, porque se daban rienda suelta a muchas cosas. Entonces la gente ya no iba a misa, la gente prefería hacer muchas cosas antes de los domingos, entonces ella viene dando ese mensaje. Habla de las cosechas en ese año y en el año posterior, y los 3 años seguidos fue la escasez más terrible de hambre que se había vivido desde hace mucho tiempo hasta ese momento. Dio una plaga tan terrible al trigo que cuando se abría se pudría, salían gusanos. Y eso se lo recuerda la Virgen a Maximino y le dice: hermano, usted fue con su papá y esto y lo otro y usted cogió en sus manos y hubo una gran hambre terriblemente. En las uvas, las patatas o las papas que nosotros conocemos, nacían podridas por una bacteria que les dio, un virus que le dio, y todo se perdió. No había nada que comer en ese sentido. Y las uvas, hay un dato muy interesante en esa época. Francia se considera uno de los exportadores y de la cuna del vino, como Italia y otros países. Resulta que en esa época dio una plaga a la uva y todos los viñedos en Francia, la uva se abría y por dentro estaba podrida. Tuvieron que esperar unos años para traer semilla de otros países para volver a poblar
esos viñedos, o sea que las semillas que hay es desde esa época, 1860, 70, empieza, o sea, de antigüedad, de las cepas de esas semillas dejaron de existir. Empieza el tifus, que es una gripa, un virus de gripa que se llevó a la mayoría de los infantes y de los niños en esa época. No dejó títere con cabeza. Resulta que ese poblado de La Salet y esa comunidad, esos años fueron bendecidos, la gente se convirtió, hizo oración y no le faltó nada. Entonces fue una cuestión que muchos... o sea, como una prueba que las personas dijeron, venga, allá no les pasó nada, se entregaron a rezarle y como que eso de la aparición de la Virgen allá sí ayudó. Totalmente, en una época de supremamente caos y de confusión y cosas terribles. Voy a leer la profecía de Maximini, ya leímos la de Melania, que es, digámoslo así, la oficial que mandó al papado. Vamos a leer la de Maximini y después vamos a leer la underground o la oculta, la que no han revelado. Bueno, sí, es que eso es... Ahí en el Vaticano dicen que sí, otros dicen que no, Juan Pablo II decía que sí, Benedicto decía que sí, Juan XXIII decía que sí, otros decían que no. Bueno, eso todavía no es padre, esa oculta. El Papa actual, Francisco, ¿se ha pronunciado sobre profecías o sobre este tema? Claro, total, no? Él es muy mariano. Y él, cuando él estuvo hace un tiempo en Fátima, habló y su predicación, su homilía, que quiere decir su predicación, fue en torno a el mensaje de Fátima en estos tiempos. Okay. Y él es muy, digámoslo así, es más, él tiene una veneración a Nuestra Señora de Satanudos en Argentina. ¿Satanudos? De Satanudos. Y es una virgen que la ve usted con una cuerda y con unos nudos desatándolos. Es una aparición bien importante. De pronto la próxima vez hablamos un poco de ella, que a él lo marcó mucho y él es muy devoto de esta aparición y tiene también sus mensajes y sus cositas, pero más adelante hablamos. Bueno, este es el mensaje, digamos, público y oficial que entregó Maximini al papado. Entonces, vimos 19 de septiembre del 46, de 1846, vimos una bella dama. Debemos de entender que él tenía 11 años y Melania tenía 15 años. Y esto es muy importante que ahorita cuando hablemos sobre el final de Maximini y de Melanie, entender cómo repercutió en su vida lo que ellos vivieron. Vimos una bella dama. Nunca hemos dicho que esta señora fuera la Virgen, sino que siempre dijimos que era una bella dama. No sé si era la Virgen María o otra persona. Hoy creo que es la Santísima Virgen. Esto es lo que esta señora me dijo. Si mi pueblo continúa igual, os diré que lo que os voy a decir llegará pronto. Si cambian un poco, llegará más tarde. Francia ha corrompido el universo. Un día será castigada. La fe se apagará en Francia. 3 partes de Francia ya no practicarán la religión, o casi la otra la practicará sin practicarla bien. Después de que las naciones se conviertan, la fe iluminará todo. Un gran país del norte de Europa, ahora protestante, se convertirá con este apoyo. Con este apoyo, todas las otras partes del mundo se convertirán. Antes de que todo esto suceda, llegará a la iglesia grandes trastornos y en todas partes. Después nuestro Santo Padre el Papa será perseguido. Su sucesor será un pontífice que nadie esperará. Después vendrá una gran paz, pero no durará mucho tiempo. Un monstruo vendrá a turbarla. Todo lo que estoy diciendo llegará en el siglo siguiente, o a lo más tardar a los 2000 años. An plus dar naus deus milin aus. Dijo decir esto en algún momento antes. Padre Santo, pido la santa bendición a una de sus ovejas. 3 de julio del 51, Maximini. Entonces ahí vemos cómo la visión de él era un poquito diferente, digámoslo así, pero él habla
nos habla sobre el anticristo, sobre la iglesia, lo que tiene que pasar la iglesia, confirma muchas cosas que Melanie dice. De pronto en la mente de él no está bien estructurado que era la Virgen. De pronto cuando uno tiene 11 años pues es muy vago algunas cosas. La vida de Maximini es una vida triste. Él muere a los 35 años, antes de pasar ya al tercer misterio y el más fuerte. El mensaje oculto. Exacto. Él trató de ser médico, trató de ser cura, trató de vender cosas en comerciante de artículos religiosos. Siempre tuvo muchas dudas, siempre cometió errores, se iba más por el lado, era espiritual pero dudaba mucho y a los 35 años muere. Entonces no es una vida, digámoslo así, que en muchos lados fue acusado de mentiroso, de estafador, de falso, en otros les abrían las puertas, pero no encajaba en ningún lado. En el caso de Melanie, ya muere ella de una avanzada edad. Ella empieza a vivir una vida religiosa, empieza a entrar, pasa por varias comunidades religiosas, las cuales por varias persecuciones le hacen la vida imposible. Vivir una vida religiosa es muy complicado porque usted comparte con otras personas que tienen diferentes ideas, diferentes formas de vivir, mañas, formas de pensar, y claro, usted llegar y que el obispo venga y que el sacerdote venga y que Melanie para aquí, que Melanie para allá, que esto y que lo otro y que los mensajes y que si demás, pues usted me imagino yo, se carga de muchos enemigos, y ella pues siempre tuvo esa tendencia, digamos desde su niñez, a esa soledad cuando se iba a pastorear con las ovejas, y ella siempre decidió estar como aislada, hasta que un momento llegó y dijo, no, yo ya no me aguanto más. La iglesia no quiere dar a conocer mi mensaje porque la iglesia, la Virgen le dijo, dele tales mensajes al Papa en tal época que los lea, pero se leyó lo que acabamos de leer. Entonces ella como que estaba indignada porque la iglesia no comentó bien lo que el mensaje decía, y entonces ella hace publicar, digámoslo así, hace comunicar ese mensaje, el que vamos a leer a continuación. Ella muere sola, muere vestida. Ella días antes tiene revelaciones y 1 año, 2 años antes, perdón, dice, yo voy a morir en Italia y voy a morir así, tal y tal, y me van a encontrar sola. Y así fue que la encontraron. Entonces, vamos en la hermosa y sensual voz de Roberto Blanco. de Roberto Este es el mensaje que se dice que es el que no han dado ni nada, pero tampoco se ha verificado que sea un mensaje real, pero que se dice que posible sea este mensaje. Uh-huh. De la Virgen de la Salet. Las profecías con el Monseñor Andrés Tirado. ¿Será que esto se va a cumplir algún día? ¿Será que no? Ahorita las preguntas que quieran hacerle al Monseñor de todo lo que él ha hablado de profecías, de vírgenes, las voy a leer en Twitter con el numeral de esta noche. Si usted tiene alguna duda, quiere hacerle una pregunta puntual al Padre, la puede hacer con el numeral Casa Infieles y Profecías. Bueno, Robert, ¿y qué dice esto? Melanie, lo que voy a decirte ahora no será siempre secreto. Se te permitirá publicarlo en 1858. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por sus vidas malvadas, por sus irreverencias y su impiedad en la celebración de los santos misterios, por su amor al dinero, su amor a los honores y los placeres, los sacerdotes se han convertido en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes están pidiendo venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Ay de los sacerdotes y de las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su vida malvada están crucificando de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y piden venganza. Y he aquí que la venganza está a sus puertas, pues no queda nadie para implorar misericordia y perdón para la gente. No hay más almas generosas. No queda nadie digno de ofrecer la víctima sin marcha al Eterno por el bien del mundo. Dios va a golpear de una manera sin igual. Ay de los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera, y nadie podrá huir a tantas aflicciones juntas. Los jefes, los guías del pueblo de Dios,
Han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará por su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la serpiente antigua sembrar divisiones entre los gobernantes, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán dolores físicos y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. La sociedad está en vísperas de los más terribles flagelos y de los más grandes eventos. Hay que esperar ser gobernado con una barra de hierro y beber el cáliz de la ira de Dios. Que el vicario de mi hijo no salga más de Roma después del año 1859, pero debe ser firme y generoso. Debe luchar contra las armas de la fe y del amor. Yo estaré con él. Debe cuidarse de Napoleón. Su corazón es doble, y cuando él quiera ser el mismo papa y emperador, pronto Dios se retirará de él. Él es el águila que queriendo siempre elevarse hacia sí mismo, caerá sobre la espada de la que deseaba valerse para forzar a la gente a hacerle ascender. Italia será castigada por su ambición de querer sacudirse del yugo del Señor de los señores. También ella será entregada a la guerra. La sangre fluirá por todos lados. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos serán perseguidos, serán muertos y con una muerte cruel. Algunos apostarán de la fe, y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande. Entre esas personas se hallarán incluso algunos obispos. Que el Papa se mantenga a sí mismo en guardia contra los oradores de milagros, porque ha llegado el momento cuando los milagros más asombrosos tendrán lugar en la tierra y en el aire. En el año de 1864, Lucifer, con un gran número de demonios, será desatado del infierno. Ellos abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Ellos los cegarán de tal forma que, salvo una gracia particular, esas personas serán poseídas por el espíritu de esos malos ángeles. Varias casas religiosas perderán totalmente la fe y perderán muchas almas. Los libros malos abundarán sobre la tierra y los espíritus de la oscuridad extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo que concierne al servicio de Dios. Ellos tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a estos espíritus. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por estos malos espíritus e incluso algunos sacerdotes, porque ellos no se guiarán a sí mismos por el buen espíritu del Evangelio, que es un espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Los muertos y los justos se harán resucitar. Es decir, que estos muertos tomarán la apariencia de las almas justas que han vivido en la tierra, con el fin de engañar mejor a los hombres. Esos supuestos muertos resucitados, que no serán sino el demonio encarnado en esas figuras, predicarán otro evangelio, contrario al del verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del cielo, o también pueden ser las almas de los condenados. Todas estas almas aparecerán como unidas en su cuerpo, o en sus cuerpos. Habrá en todos lugares prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe estará muerta, y la falsa luz iluminará el mundo. Hay de los príncipes de la iglesia que entonces estarán ocupados únicamente en acumular riquezas, salvaguardar su autoridad y dominar con orgullo. Melanie añadió el comentario sobre los muertos y los justos que aparecerán ser traídos a la vida. Es una carta al abate Combe, editor de la edición del Secret de Melanie de 1904. Ella afirma que hizo este comentario, abro comillas, de acuerdo a la visión que yo tenía en el momento en que la bienaventurada Virgen hablaba de la resurrección de los muertos. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir
porque un tiempo la iglesia será entregada a grandes persecuciones. Este será el tiempo de la oscuridad. La iglesia tendrá una crisis espantosa. La santa fe de Dios está olvidada. Cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. El poder civil y el eclesiástico serán abolidos. Todo orden y toda justicia serán pisoteadas. Solo se verán homicidios, odios, envidias, mentiras y discordia, sin amor a la patria ni a la familia. El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el final para recibir su sacrificio. Los impíos atentarán varias veces contra su vida, sin poder para hacerle daño, y acortarán sus días. Pero ni él ni un sucesor, que no reinará mucho, verán el triunfo de la Iglesia de Dios. Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, el ateísmo, el espiritismo y toda clase de vicios. En el año 1865, la abominación se verá en los lugares sagrados, en los conventos. Las flores de la iglesia se marchitarán, y el demonio se pondrá él mismo como el rey de corazones. De los que están a la cabeza de las comunidades religiosas, se mantengan en guardia con las personas a quienes deben recibir, porque el demonio usará de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas personas entregadas al pecado, porque los desórdenes y el amor a los placeres carnales estarán difundidos por toda la tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá por las calles. El francés luchará contra el francés, el italiano contra el italiano. Posteriormente habrá una guerra general que será atroz. Durante un tiempo, Dios ya no se acordará ni de Francia ni de Italia, porque el Evangelio de Jesucristo ya será ignorado. Los malvados desplegarán toda su malicia, se matarán a sí mismos, incluso en las casas se masacrarán mutuamente. Al primer golpe de su resplandeciente espada, las montañas y la naturaleza entera temblarán con el terror, porque los desórdenes y los crímenes de los hombres perforarán la bóveda de los cielos. París será quemada y Marsella engullida. Varias grandes ciudades serán sacudidas de homicidios. Se verán solo en las calles, escuchará el ruido de las armas y las blasfemias. Los justos sufrirán mucho, sus oraciones, sus penitencias, sus lágrimas subirán incluso hasta el cielo, y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia y buscará mi ayuda y mi intercesión. ¿Te gustan las historias de miedo? ¿Te gustaría ser parte de una? Prepárate, porque muy pronto tú podrás ser parte del primer libro, escrito por amigos del Cartel Paranormal de la Mega. Estamos con el Monseñor Andrés Tirado hablando de las profecías de la Virgen de la Saled. La que leía ahorita a Roberto, hablando de mucha guerra, ¿no? Más que todo en Europa, es una pregunta que le voy a hacer ahorita al padre, que veía también en Twitter. ¿Por qué no se menciona por ningún lado? De pronto se habla de Latinoamérica, o sí, se toca mucho ese tema de Europa, como si los que relacionáramos una posible guerra, una tercera guerra mundial, tocara solo Europa, ¿no? Nos falta leer unas, pero bueno, ya hablan del anticristo y hablan de desastres y de la iglesia. Hay varias cosas interesantes ahí. La mayoría habla de, bueno, guerra, desastres frente a la iglesia, ¿no? También que se le van encima a la iglesia. Pero, padre, y esa pregunta, ¿por qué? Bueno, si hay una... ¿Por qué toca tanto el tema? Y eso lo veíamos en la Fátima, Europa. Oriente y Europa y Estados Unidos, pero más que todo Europa y Oriente. Resulta de que lo que se habla de la Saled, de este que se estaba leyendo, empieza desde 1850 más o menos hasta después del 2000, y habla de todo el proceso que ha vivido Europa, las guerras y todo lo que está sucediendo.
Lo que pasa es que Europa, a nivel histórico y a nivel político, económico, y de cultura, es como el centro importante, digámoslo así, de la civilización. Suramérica es importante, Norteamérica es importante, Oriente es importante, pero acordémonos que la iglesia, la sede de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana está en el Vaticano, en Roma. Y muchas cosas que unen al mundo y que, digámoslo así, ha marcado los destinos de la humanidad han ocurrido en Europa. Por eso es que tiene un valor, no es que se desprecie su centro, Suramérica, Norteamérica, el África, Australia, pero sí es donde se tejen muchos de los poderes del mundo en muchas áreas, y por eso, digámoslo así, todas las profecías, la mayoría de profecías, obviamente cuando hablemos de diversas profecías, hay profecías de Colombia, de Argentina, de Suramérica, Norteamérica, eso hay cualquier cantidad, pero la mayoría que se enfrascan en la Tercera Guerra Mundial, en el Anticristo, en la caída de la iglesia o la transformación de la iglesia, es en Europa. Padre, aquí en redes sociales dicen, si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite que sucedan estas profecías? Lo que pasa es que estos son llamados, y profecía es algo que puede suceder. No quiere decir de que vaya a suceder como tal, pero sí son llamados, y la Virgen María, igual con otros profetas, digámoslo así, o videntes, lo que hablan es, mire, hay esto, busquemos la forma de remediarlo, de cambiarlo, de buscarle otra transformación. O sea, es como si era así como vamos para allá, sí, pero tratemos de arreglar esto. Exacto. Bueno, muy bien. Preguntas que ustedes tengan para el Monseñor Andrés Tirado hasta ahora, sobre todo lo que han venido hablando de las profecías, de las vírgenes. ¿Qué pregunta usted en este momento, que ha venido oyendo estos programas, desde que el Padre está viniendo semanalmente una vecesita, tiene usted para hacerle? Aproveche que él está ahí. Dice acá, Padre, dicen, ¿será que alguna profecía, bueno, para entender mejor aquí la redacción de la pregunta, que cómo saber qué virgen tiene la verdad en las profecías, o todas, Padre? Al hablar que hay, bueno, que es la misma Virgen María, pero con diferente nombre, diferente atuendo, pero según lo que entiendo acá, ¿cómo saber si de pronto estas van a ser verdad y las de Fátima no, o al revés? Porque usted hace algo que se llama concordancia. Usted une un texto con el otro, y hay muchas cosas que, lo que pasa es que aquí no hay tiempo para hacerlo, pero si nosotros cogiéramos las 6 profecías más importantes de las vírgenes, de la Virgen María en diferentes lugares, vemos que muchos detalles concuerdan casi milimétricamente. Entonces eso es lo que da, digamos, esa confianza, y las marianas, pero hay muchas profecías aparte que usted las compagina con el mismo contexto, y le está hablando el mismo lenguaje y los mismos objetivos. Por eso hablábamos ahorita de la Tercera Guerra Mundial, de la hambruna, de las guerras, del Anticristo, de muchas cosas que están sucediendo y van a suceder. Por ahí hay un texto y hay una imagen, también me la envía aquí don Mejía, que le da vueltas, y esto no es un secreto para nadie, ¿no, Padre? Y de pronto puede ser por esto que este nuevo Papa Francisco ha tratado de ser diferente en cuanto a este tema, el tema del dinero, ¿no?, que tiene el Vaticano. Hay una foto que ronda por ahí que dice, dueños de 25 billones en propiedades y 10 billones en arte, y no pueden resolver el problema de niños muriendo de hambre. Esto lo hablamos la vez pasada, ¿no? Esto es lo que Francisco de pronto ha tratado de decir. Venga. No, y ahí hay una cuestión que sí, mire, hay obras sociales grandes de la iglesia, lo que pasa es que a la iglesia no le gusta promocionarlas, o de salir y decir, mira, es que yo di, o yo de esto. A ver, hay que entender una cosa, el Vaticano, que tiene obras de muchísimo valor, la iglesia son custodios, mas no son dueños. Por ejemplo, la Biblioteca del Vaticano, hay muchos libros que no son del Vaticano, son de Roma, de Italia. Hay muchas obras de arte que no son del Vaticano, pero ellos las conservan. Hay otras que sí. Entonces ellos coger todo digamos, hablando de bienes inmuebles que ellos tienen,
Hay muchas cosas que ellos no pueden vender, hay muchas cosas que ellos no pueden regalar, simplemente son custodios, digámoslo así. Hay otras que sí. Pero ese no es el gran problema, eso fue una cuestión acumulativa a través de los siglos. Hay muchas épocas donde la iglesia ha tenido mucho poder y dinero, pero ahorita en la actualidad es donde más recursos económicos han tenido. Ahí viene la doble moral y viene el problema, por ejemplo, del Banco Ambrosiano, del Banco Vaticano, de cómo es una gran empresa multinivel que a nivel mundial recoge miles de millones, obviamente hacen miles de obras, porque yo no puedo decir es que no, la iglesia toda se la come y no ayuda, no, la iglesia ayuda y la iglesia da para muchas cosas, pero mucho capital, y eso hay muchos libros que hablan y documentales, queda flotando y queda para mucha gente que se apropia de ese capital, y es lo que Daniel decía, ahorita el Papa está tratando de hacer una reestructuración interna a las finanzas del Vaticano, pero sabemos que eso no es fácil. Sabemos que tocarle el bolsillo a otro es peligroso, sabemos que hay muchos que ya tienen unas finanzas organizadas, una estructura organizada, que no se quiere bajar del bus, digámoslo así, y no quieren colaborar en el proceso. Entonces, el Papa hay que diferenciar, una cosa es el Papa y la otra es el Vaticano, es como decir Colombia y el presidente Santos. El presidente Santos, quieranlo o no lo quieran, puede tener muy buenas intenciones, pero si el gobierno no le autoriza cosas, pues él tampoco se puede mandar solo. Y el Vaticano es igual, el Vaticano en sí, el poder máximo es el Vaticano, por eso en cualquier momento se piensa que puedan matar a Francisco, poner otro papa, el antipapa o el anticristo o el papa negro, como lo quieran llamar, porque sus intereses se ven vulnerados. El papa tiene muy buenas intenciones, pero de ahí a que le permitan hacerlo es otro cuento. Monseñor Andrés Tirado, una preguntita para cerrar. Me dice alguien aquí que ¿por qué las apariciones de la Virgen siempre se remontan a épocas ya muy lejanas? Actualmente ha habido una aparición de la Virgen que la iglesia haya dicho sí, se apareció la Virgen en tal lugar, como decir el santuario más joven y todo, ¿cuál puede ser? Hay varios, Garabandal, hay en Chile, hay en Estados Unidos, sí hay avistamientos, sí hay apariciones, sí hay milagros, sí hay profecías nuevas. Lo que pasa es que apenas nosotros estamos tocando las más importantes. Lo otro es que la iglesia con las que son nuevas, ellos, lo que hablábamos, ellos se reservan mucho la aprobación, hasta que no le hacen muchos estudios. Y o sea, la que está apareciendo ahorita por ahí en muchos años van a decir, oiga, la Virgen se apareció en el 2017 en tal lugar. Exacto. Okay. Y es más, mire, la mayoría de las nuevas profecías, llamémoslas así, o contemporáneas o modernas, le dan duro a la iglesia. O sea, la única no es Fátima, la única no es Megullori, la única no es la Salet, le están dando durísimo a la iglesia. Y ahorita, como desde hace 10, 15 años empezó a destapar tanta cosa, entonces la iglesia no está en el punto de decir, no, sí le creemos, yo le apoyo, nos están echando estas cosas que son verdad, sí, y las vamos a reconocer. No, la iglesia está en un momento en que tiene tantos problemas y tantos chicharrones que no le está poniendo cuidado a lo que está sucediendo, y Francisco, aunque trata y hace y logra, ahora es como un gobierno, debemos de entenderlo así, el Vaticano es como un país. Entonces, ahorita estamos en Colombia en una crisis económica, crisis financiera, crisis laboral. Hoy salió el presidente Santos diciendo de que habíamos crecido un 30% en las exportaciones y que se ha mejorado el trabajo y pero a la hora de la verdad es muy, muy relativo. El Estado, por más dificultad que tenga, nunca va a salir y va a decir, mire, estamos en crisis, nos van a bombardear, o es que ahorita tiene que ser una situación muy terrible que ya esté latente, estamos en la deuda externa, nos fregó, estamos endeudados, aquí no se salva nadie, porque eso se llama crisis de Estado, y cuando hay eso, hay manifestaciones, y hay volcanes, y hay cosas fuertes, como vemos en Venezuela. Entonces el Vaticano no, es muy reservado, dice, sí, tenemos un problemita, tenemos el otro, hay tal cosa, pero no van a decir, mire, es que todos los curas son violadores, es que aquí todo el mundo se roba la plata, es que aquí todo el mundo dice mentiras, y aquí todo el mundo viene a hacer sus cosas raras, porque no es verdad, no son todos. Y lo otro es que donde dijeran eso más de uno,
aparte de los problemas que hay, la imagen tan desfavorable, qué pena, ¿sabe qué? Hasta luego. Exactamente. Monseñor Andrés Tirado, dar las gracias por haber estado una noche más en el Cartel Paranormal. Que le vaya muy bien. Los que quieran hablar con usted de manera más privada, ¿cómo lo consiguen, padre? Sí, para cursos, conferencias, ayuda en progreso, sanación, liberación, 600-3445 en las tardes. Pueden llamar en internet, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, pueden ver mis videos, pueden leer mis libros. Bueno, estamos para colaborarnos, para ayudarnos. Tampoco nos volvamos negativos de que todo esto se va a acabar y se va a destruir, una mente así apocalíptica negativa. No, hay cosas que están sucediendo, pongámosle cuidado. La Virgen, Dios, las diferentes avistamientos, apariciones, profecías hablan de cambio, de conversión, de oración, de acercarnos más a Dios. Indistintamente qué profesión, espiritualidad se maneje, busque a Dios, busque ser un buen ser humano y Dios nos va a bendecir. Padre, muchas gracias. El Señor los bendiga. Gracias a los taxíbiris, guardas de seguridad, amigos del Cartel de la Mega. En Instagram les recomiendo el último video que tengo ahí en Dani Tres Palacios de J para que lo oigan y vean que algo viene en lo que usted pueda ser parte de esto, de una manera muy fácil, iré dando pistas con el tiempo, pero por ahora vayan a Dani Tres Palacios de J al Instagram, el último video que ahí publiqué, porque algo chévere se viene para ustedes si les gusta lo paranormal. Gracias Arbey Marín, gracias Clan Chirri, gracias Javier Yáñez, Johnny Moreno, Andrés Zetapé, gracias Jennifer Maturana, Jeffrey, también a Kevin, también está por ahí a Don Mejía, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias, los que participaron esta noche, parte de Roberto Blanco y yo, Dani Tres Palacios, mil gracias por una noche más con el Cartel de la Mega, con el Cartel Paranormal. Mañana a las 8 en punto de la noche los esperamos, una feliz noche y que en paz descansen. ¿Te gustan las historias de miedo? ¿Te gustaría ser parte de una? Prepárate, porque muy pronto tú podrás ser parte del primer libro escrito por amigos del Cartel Paranormal de la Mega.